Buenas tardes, soy Gemma Martínez Galindo, coordinadora del máster en la lucha contra la ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, y hoy tengo el placer de presentarles a don Enrique Ávila, director del Centro de Análisis y Prospectiva de Guardia Civil, director del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad, perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid, y miembro de Odiseia. Un verdadero experto en ciberseguridad, ciberdelitos, que ha tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en este máster para ilustrar a los alumnos sobre diversas cuestiones prácticas, fundamentalmente de esta materia. Don Enrique, muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Si te parece, te tuteo y te voy a preguntar pues, una serie de cuestiones que vamos a poder ir comentando ampliamente. En primer lugar, como digo, gracias por estar dispuesto a esta colaboración. Gracias a vosotros por invitarme, un placer y un honor. Muy bien, pues quería en primer lugar preguntarte que nos describieras un poco cuál es el escenario que tenemos sociojurídico del ámbito del ciberespacio, de la ciberinteligencia, de la ciberdelincuencia, el talento que hay a día de hoy, el talento futuro. ¿Cómo ves estas circunstancias, estos ámbitos en nuestro país? Bueno, pues es más fácil hacer la pregunta que responderla, ¿no? Porque creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? En que en nuestra sociedad nos hemos creado una sociedad de enorme complejidad y de enorme interdependencia, tanto entre personas, entre organizaciones y personas, pero más aún estructuralmente apoyada sobre unos medios tecnológicos cada vez de mayor amplitud, de mayor inteligencia individual y colectivamente, que bueno, toman decisiones sobre nuestra vida social, ¿no? Nuestra cadena logística es imposible de gestionar sin esa tecnología apoyando los procesos de toma de decisión y monitorizando que las mercancías llegan a los mercados centrales y que se distribuyen en los supermercados para que nosotros podamos acceder a ella, por hablar de la cosa más básica del mundo, ¿no? Si no accedemos a alimentos, si no tenemos energía y si no tenemos agua, acceso a agua, pues nuestra sociedad directamente pues, se derrumba en 24 horas, ¿no? Y estamos en el apocalipsis zombie, ¿no? Hay una película, por cierto, que recomiendo, aprovecho para recomendar, porque es una película muy poco conocida, ¿no? Que se llama Into the Forest, en el bosque, ¿no? Que es una película canadiense-estadounidense, ¿vale? Está rodada en Canadá y donde te describe qué pasa con la pérdida de la tecnología sin entrar en temas sanguinarios, ¿no? Ni de grandes ciudades, sino una casa autosuficiente energéticamente situada en un bosque y que de repente se va la energía, se va la luz, se quedan aislados de la civilización. Entonces, creo que describe de forma muy interesante la dependencia que tenemos de esa tecnología y cómo eso configura una sociedad compleja, una sociedad que además está interconectada y que cuando tocamos un trocito de algo en algún punto, digamos que ese toque, ¿no? Esa modificación se traslada inmediatamente al resto de la red de conocimiento, al resto de la red de toma de decisión, ¿no? En un fenómeno muy curioso, peligroso y que está sujeto a que de forma dolosa o culposa se genere un problema importante de índole social. Ahora mismo somos conscientes, creo, de nuestras vulnerabilidades, ¿no? Como sociedad estamos atravesando una situación pandémica, pero no voy a entrar en la pandemia, que también, y podemos entrar después, ¿no? Porque la estamos sufriendo a nivel global, ¿no? Pero entremos en la microsociedad de lo que nos ha ocurrido en Madrid con una nevada que no había ocurrido en 100 y pico años, ¿no? Y donde hemos tenido problemas logísticos graves simplemente pues por no, digamos, tener la resiliencia suficiente desde el punto de vista también tecnológico, que podríamos, ¿no? Haber hecho más desde el punto de vista tecnológico para mejorar nuestras oportunidades y para ser más eficientes. Me has preguntado por un montón de conceptos. El talento, el talento. El talento existe.
¿vale? Creo que tenemos ahora mismo las generaciones más talentosas o que por lo menos han accedido a más información a lo largo de la historia. Tenemos acceso a la información y obviamente nos infoxicamos, como no podría ser de otra manera, ¿no? Porque lo que no tenemos capacidades suficientes, porque no estamos diseñados para ello como especie, es para discriminar prácticamente en tiempo real todos los inputs que nos entran. Lo explico desde el punto de vista biológico o biofísico. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que computa en multiproceso simétrico paralelo con 100.000 millones de neuronas, pero que las conexiones son electroquímicas. Funcionamos a velocidad de hercios. Y las decisiones se están tomando a velocidad de gigahercios a nivel mundial. Por lo tanto, estamos muy bien diseñados para ver en la lejanía, porque somos bípedos, un león que avanza por la sabana, salir corriendo o coger un palo, intentar o salir corriendo y subirnos a un árbol. Pero no estamos bien diseñados para absorber toda la información desde múltiples fuentes que nos llega y tomar decisiones racionales o racionalizadas, por lo menos, porque tenemos esa capacidad de raciocinio, ¿no? Para tomar, no digo decisiones acertadas, digo decisiones lógicas. Acertadas es muy difícil tomar decisiones acertadas, además está el factor tiempo, ¿no? Que hace acierto o desacierto. O de sentido común, simplemente, ¿no? Sentido común. Entonces, claro, tenemos esas generaciones que tienen mucho talento, pero que tenemos que empezar a repensar quizá nuestros modelos formativos, nuestros modelos de adquisición de conocimiento. A mí me gusta utilizar un término que me parece importante y que creo que debemos de pensar sobre él y generar además el conocimiento profundo sobre él, que es la inteligencia colectiva. Ahora mismo hablan en neurociencia de una cosa que se llama el supracórtex colectivo. Supracórtex colectivo es esa cosa que nos impide acordarnos de cuántos teléfonos te acuerdas tú de tu familia ahora mismo. Claro, pues porque tienes que hacer el esfuerzo, porque eres consciente de ello. Entonces haces el esfuerzo y fíjate qué curioso que lo citas, porque hace poco tiempo, te diré unas semanas, me he acordado de teléfonos haciendo esa memoria obligada pues, de mi abuela, de tíos, de que los conocía cuando era pequeña. Digo, claro. Es que ahora mismo es verdad, los nuevos no los memorizas. No los memorizas. Claro. Y eso en cuanto a la memoria, que es fácilmente reproducible en dispositivos, en el ciberespacio, ¿vale? Y lo tenemos. Pero, ¿y qué nos pasa con el pensamiento profundo? Mi modelo de trabajo es estar a lo mejor con 30 documentos electrónicos abiertos y leer en transversal y tengo una inteligencia relacional muy bien entrenada. Sin embargo, mi capacidad de pensamiento profundo, es decir, de pensar en conceptos y de reflexionar sobre conceptos, yo no sé si te ocurre a ti, pero a mí me resulta cada vez más trabajoso el dedicar 10 minutos, 15 minutos o un día, no digo un año o un lustro, que es lo que se necesita para generar nuevo conocimiento profundo de verdad, en pensar en algo realmente que requiera esa energía. Y solamente a través... Claro, a través de la universidad es lo que con la investigación insistimos mucho, es verdad, cuando te dedicas, por ejemplo, en mi labor como abogada penalista, claro, tienes que profundizar precisamente para reflexionar sobre cómo fijar una estrategia de defensa en un procedimiento en el que tienes realmente que ponerte a investigar, a estudiar y a profundizar mucho. Pero claro, eso es verdad que falla más y se nota más en otro tipo de profesiones, ¿no? En las que no tienes esa labor tan profunda de investigación, claro. Pues, y además el modelo conversacional, por ejemplo, esta conversación que estamos manteniendo, pues sí que es generadora de ese modelo de inteligencia colectiva. Y existen además herramientas que se despliegan y que están desplegadas en el ciberespacio, por ejemplo, esta que estamos utilizando. Le has dado un botón que se dice que has grabado la conversación. Mientras estás grabando esta conversación, una inteligencia artificial que te ha dado gratis esta herramienta
para que la uses en el entorno universitario, está indexando en tiempo real cada palabra que estamos manteniendo en la conversación que estamos poniendo de manifiesto, ¿no? Pero es aún más, está interpretando nuestros rostros y nuestro lenguaje corporal, ¿vale? Y está extrayendo las entidades y relacionándolas con geoposicionamientos, por ejemplo. Todo esto prácticamente en tiempo real. No, esto no es ciencia ficción, esto en realidad ya, ¿no? está ocurriendo. Entonces, y ahí entramos, que hablaremos después de eso, del poder de las corporaciones, de cómo en un momento dado, bueno, pues todo esto tenemos que ser conscientes de que existe. Mira, ahora mismo los mejores salarios de asalariados pagados en el mundo por el mejor talento disponible de cualquier campo se pagan para lo que se denomina realización de acciones de influencia. No digo que sean ilegales. No, claro. Estoy hablando de influencia, es decir, estar haciendo prospectiva de lo que nosotros vamos a necesitar o de lo que nuestros datos consolidados le dan un indicativo para la realización de un negocio, de una acción, la generación de un servicio, exactamente, cualquier cosa que puedas pensar. Mira, por ejemplo, hace poco estuve en una conferencia de un chaval que no tendría más de 26 o 27 años, de profesión astrofísico. Y en vez de estar diseñando un motor hiperatómico que nos lleve a Próxima Centauri para colonizar los planetas de alrededor, que sería nuestra única forma de resiliencia como especie, dado que tarde o temprano nos vamos a cargar la célula que nos contiene y mantiene y vamos a tener que salir huyendo de alguna manera, pues no. Le ha contratado una de estas grandes empresas para generar algoritmos que sean, y ahí entramos en un tema, por ejemplo, relacionado con la ciberdelincuencia, que logren detectar los contraalgoritmos utilizados para la generación de imágenes hibridadas, imágenes que son mentira. Es decir, colocar en una situación de pedofilia a un alto directivo de una gran empresa, ¿vale? Que ya aproximadamente se necesitan unos $10.000 de capacidad de computación para hacer una imagen muy creíble de ello, ¿no? Y someterle a cualquier tipo de chantaje. Bueno, pues este chico dirige un equipo que se dedica a la generación de algoritmos que contrarresten ese algoritmo del MIT, que están asustados el propio MIT por la realidad que crea ese algoritmo, para detectar imágenes que puedan ser consideradas como falsas. Entonces, estamos dedicando nuestro mejor talento a un peligroso juego de construcción, destrucción en el ciberespacio y, bueno, pues sí, el talento se necesita, pero puede ser utilizado para cosas que generen valor social y ser utilizado para otras cosas. Y ahí está, o sea, es un mundo muy, muy interesante el que estamos... Interesante, no, totalmente. Claro, porque en el ciberespacio yo me pregunto, ¿quién tiene responsabilidad de lo que ocurre en el ciberespacio? La responsabilidad, ese es un problema impresionante y ahí voy a ser absolutamente disruptivo. Nos hemos equivocado, ¿no? Nos hemos equivocado, bueno, se equivocaron los que vinieron antes que nosotros, pero no por maldad ni por nada, sino simplemente desconocimiento. La génesis de la propia red. Si acudes a la historia de cómo se genera la red está diseñada para ser resiliente, no para ser segura. La red es ARPANET, que es el inicio de Internet, y ARPANET es una red militar, donde todos los nodos se conocen unos a otros. Por lo tanto, la seguridad es una seguridad de perímetro, una seguridad que es más controlada, más bien física que lógica, porque, bueno, pues para entrar a un nodo de ARPANET tenías que pasar por 17 controles de militares estadounidenses y, hombre, pues si podías, pues a lo mejor podías hacer algo, pero tal. Entonces eso en un momento dado desborda
hacia el mundo comercial y hacia el mundo social, pero sobre todo hacia el mundo comercial. Y entonces una red pensada para devolver un golpe nuclear a una potencia que se denominaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro, y que quedase un único nodo para poder dar la contrarrespuesta nuclear, se transforma en un negocio que todo el mundo tenga claro. Ha generado decenas, centenares de millones de puestos de trabajo y ha generado más riqueza social que ningún otro negocio en la historia del ser humano. Del ser humano, exacto. Claro. Pero está apoyado sobre una falacia que nos está conduciendo a un territorio peligroso. Por lo tanto, quizá haya llegado la hora de repensar cómo en un momento dado rediseñamos el modelo de tal forma que es la pregunta a la que hay que responder. O sea, la pregunta es perfecta. ¿Cómo atribuimos la responsabilidad en la red? Entonces, se necesita a nivel de derecho internacional público. Internacional público, efectivamente. Pero con un problema, que es que el derecho internacional público lo generamos los colonizadores, los europeos colonizadores en los siglos XVII, XVIII y XIX, básicamente, y ahora hay otras potencias con otros modelos culturales. Claro. Es decir, no vamos a poder imponer nuestra visión del mundo. Y menos aún en el ciberespacio. Pero bueno, eso es un problema de derecho internacional público que ya veremos quién, cómo y de qué manera se resuelve. Pero el core, el núcleo de lo que tenemos que resolver es la identidad digital soberana mientras existan los estados. Exacto. Y tenemos que poder demostrar quién hace qué cosa en la red y con una precisión muy importante, porque esto no va de personas físicas o jurídicas. Va de personas físicas, de personas jurídicas, pero va también de dispositivos que tienen que estar controlados y de algoritmos que son los que están tomando las decisiones en el ciberespacio. Porque digamos que el futuro presente ya, pero sobre todo el futuro de un verdadero hacker no va a ser la vulneración de un determinado dispositivo o de muchos dispositivos, sino que va a ser explotar un sesgo de toma de decisión de un algoritmo de inteligencia artificial. Explícame un poquito más esto, porque a los que somos juristas se nos escapa. Tú como jurista entiendes los contratos masa, cómo se conceden los créditos, etcétera, etcétera. Un banco ya no tiene un grupo de gente que está evaluando riesgos. Tiene algoritmos que están tratando datos que provienen de tus gastos en tarjeta, de tus nóminas, de tu tal, no sé qué, de tu condición de mujer. Y mira, tú tienes menos probabilidades que yo de obtener un crédito hipotecario. ¿Por qué? Somos más gastosas. No, eso sería machirulismo. No, fíjate, viene de un sesgo de datos. Es decir, se han volcado en las grandes bases de datos de las capacidades de gasto de las mujeres cuando no teníais todos los derechos civiles en este país. Claro. Por lo tanto, hay un sesgo algorítmico que está erróneo, es erróneo de base. Es erróneo por los datos volcados, no por el propio algoritmo, sino por los datos de los que bebe el algoritmo. Entonces, imagínate que una gran corporación o una institución pública genera un algoritmo para la toma de decisión, pues de dar, yo qué sé, una ayuda pública. Y un hacker de algoritmos detecta que hay un sesgo o bien en los datos o bien en la implementación del algoritmo y que dándole unas determinadas condiciones se producen una serie de efectos. Eso es un hackeo del algoritmo. Por cierto, aunque ha pasado desapercibido, pero lo podéis ver en los periódicos, un posible, no sabemos si doloso o culposo o de qué manera, pero una situación de esas características, y no la trato como hackeo, sino como efecto similar al que estoy describiendo, fueron los de los Boeing que se estrellaron. Unas determinadas condiciones climatológicas de viento, de temperatura, de tal, hacía que el piloto automático iniciase un picado sobre la Tierra, porque había un algoritmo mal implementado. Y no, es decir, esto me lleva, Enrique, a pensar lo que yo les explico mucho a mis alumnos de la asignatura de Delincuencia Tecnológica en Criminología, que el Código Penal va por detrás. Ahora pensamos que lo tenemos todo ya cubierto, pero creo que vamos a seguir yendo por detrás,
porque se van a poder, a través de esta fórmula que me estás diciendo, se va a poder matar a través de un software o de una modificación de un algoritmo, se va a poder cometer cualquiera de los delitos igual contra las personas. Sí. Utilizando esas nuevas tecnologías. Pero el tipo penal, bajo mi punto de vista, es No similar. tiene que modificarse, es decir, Claro. a lo mejor una agravación por la ocultación que supone, igual que agravamos por la alevosía o agravamos por otro tipo de... Claro. Yo creo que hay pocas modificaciones va a haber, salvo que alguien invente algo que ahora mismo no, yo no lo veo, ¿vale? No, el hackeo a través de los algoritmos, porque eso, ¿qué es en realidad? Lo identificamos como un 197 bis, es decir, como un acceso ilícito. Bueno, o por razón del resultado. Claro, claro, unos daños informáticos, entonces, claro. Pero si realmente es a lo mejor en el sector de la influencia, lo que dices tú, porque me contrato una multinacional como hacker para ir contra un determinado o influenciar en determinado público con un tema comercial, simplemente, que no cause unos daños. No sé, se me ocurre, ¿eh? Así siempre entramos en el mismo tema, o sea, bajo mi punto de vista siempre llegamos al mismo punto, que es la identidad digital. ¿Cómo demuestras? O sea, ahora, ¿cuál es el principal escollo, aparte de la transnacionalidad de estos delitos? Que claro, hay que solicitar cooperaciones policiales, etcétera, etcétera, dónde se ha cometido el delito, quién es el... y llegar al responsable cuando son delitos a lo mejor que son menos graves, que tampoco efectivamente. Aparte de eso, entonces tú ves una peculiaridad importante en este tema. Trazabilidad. Y además hay una cosa, por ejemplo, con el software que tú estabas comentando. Mira, voy a hacer una analogía un poco bruta, ¿vale? Es como si un arquitecto diseñase un edificio y pusiese una cláusula de exención de responsabilidad abajo que dijese: yo los cálculos los he hecho bien según mi leal entender. Pero si el edificio se cae... No es responsabilidad mía. Mi no responsabilidad, porque pueden darse circunstancias por el que el edificio se caiga. Eso es lo que hacen los arquitectos de software. Si te lees las condiciones contractuales de cualquier servicio que utilices, básicamente en cuanto a responsabilidad, la responsabilidad es nula. Ellos dicen: nosotros lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y te damos el servicio tal cual. Pero si ocurre algo, mira, hace poco publicamos, y ya aprovecho para hacer un poquito de patria con eso, invito a que si alguien tiene un tema interesante relacionado con seguridad interior, nos envíe un artículo a Cuadernos de la Guardia Civil, que es nuestra revista científica. Ya te invito a ti, si en un momento dado quieres. Soy el editor jefe de la revista, revisión por pares, es decir... Genial. ¿Vale? Entonces, relacionado todo con seguridad interior, bueno, pues... Tuve a una persona que estuvo haciendo las prácticas conmigo, a la que le encargué un trabajo porque se dieron 2 casos consecutivos de utilización de la red Tinder para la comisión de 2 homicidios. Anda. Para el contacto con la persona a la que asesinaron, ¿vale? Utilizaron la red Tinder, ¿vale? Una red de contactos. Entonces le encargué pues que revisase, venía es una persona que estaba haciendo el máster en Derecho Constitucional en la UNED y no, en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, y le dije: oye, mira, si te apetece este tema, dado que está ahora mismo y que es un problema de seguridad interior, pues me haces un estudio tanto de los tipos penales, las consecuencias, y además te revisas la responsabilidad de la red Tinder, que claro, tenía 30 y tantas páginas o 40 y tantas páginas, y hizo un trabajo brillantísimo y se lo publicamos. Está en el número 60 o 61 de Cuadernos de la Guardia Civil. Interesante, lo leeré. Sí, se lo pondré a los alumnos. Entonces, pues ahí lo tenéis publicado. Es una revista que tenéis acceso electrónico, gratuita, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ese tipo de modelos, ese tipo de escenarios son a los que nos estamos enfrentando. Escenario, por ejemplo, para nosotros. Nosotros tenemos las competencias de tráfico. Y yo lo que les digo cuando doy clase a los agentes de tráfico y me llevan a dar una clase de temas de ciberseguridad, yo les digo: es que mirad, la primera pregunta que os vais a tener que hacer ya, porque todos los coches, todos los automóviles de los últimos 3 años ya están conectados, es si estáis ante un accidente o estáis ante una acción dolosa. Muy bien, Enrique, qué bueno, claro. Entonces, una vez que respondáis negativamente a una acción dolosa, entráis a investigar el accidente. Claro.
pero ese coche que está conectado a Internet ha Claro, podido ser hackeado, manipulado, claro, 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 y entonces pues te han podido bloquear la dirección cuando vas a 120 o 140 kilómetros por hora por una autopista y claro. te has estrellado. Y aparentemente es un accidente. Aparentemente es un accidente, o lo del marcapasos ese que se puso tan de Claro, moda. Cualquier dispositivo que ahora mismo portamos es susceptible de estar hackeado. ¿Por qué? Porque los dispositivos ahora mismo, esto ya no va, esto de la ciberseguridad, ya no va de este cacharrito con el que estamos hablando. Esto se da por supuesto que sabemos protegerlo más o menos. más o Se menos. da por supuesto. Tampoco va de este, que esto lo llamáis teléfono móvil, pero es un terminal inteligente de datos, que además sirve para llamar por teléfono. Claro, exacto. Pero aquí va la vida, las Las fotos, fotos. va todo lo que en un momento dado se puede necesitar para haceros la vida imposible, para hacernos la vida imposible. Bueno, pero es que ya tampoco hablamos de esto, del reloj Claro, inteligente, porque esto tiene, se da por supuesto que todo el mundo piensa ya que esto también es un ordenador en miniatura, quiero creer, aunque me remito a la acción de una acción que en el mundo analógico puro era perfectamente bien orientada y que cuando lo llevas al ciberespacio se transforma en una amenaza, pero en una amenaza cierta, que fue el caso en el que un general de marines estadounidense vio que sus marines se estaban poniendo gordos en Irak. ajá. ¿Vale? Entonces, como se estaban poniendo gordos, pues dijo, vamos a estimular que hagan deporte regalándoles a cada uno un reloj de estos deportivos, para eso. Ajá. Con tan mala visión que no vieron que las rutas se volcaban a un Big Data público, a un servicio Uf. de Big Data, y de repente, en mitad de Afganistán, Ay, apareció un punto de luz. Un uf. punto de luz sobre el que hacías zoom y veías hasta las pisadas de los marines gordos cuando Qué hacían las fuerte. rutas alrededor de la base ultrasecreta de los Estados Unidos en Afganistán. Qué Una fuerte. decisión en el mundo analógico se transforma en un riesgo o una amenaza en el mundo En digital. el mundo digital. Así Claro. que, Qué fíjate, interesante, qué interesante. Con lo cual, la atribución de responsabilidad el core. tendremos que ir y poco a poco y desde luego es verdad que esto queda mucho, porque la soberanía de los estados está ahí y es muy complicado también a la hora ya no solo de sanción, sino de legislación conjunta. Mira el convenio de Budapest, lo han ratificado 60 y pico estados, aunque era del ámbito un poco europeo, pero claro, queda muchísimo. Muchísimo. Y los ciberdelincuentes lo saben, saben esos problemas que hay a la hora de persecución, con lo cual se van a países en los que saben que no va a haber comisiones rogatorias internacionales, que no va a haber extradiciones. Claro, muy complicado. Y luego estáis los que investigáis, ¿no? Y os encontráis con esos problemas, entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas hay de ciberinteligencia y de ciberseguridad? ¿Con qué herramientas os manejáis para poder un poco luchar contra esta ciberdelincuencia en la que nos encontramos? Por un lado, es verdad que hay herramientas, hay sistemas en un momento dado orientados a esto, ¿vale? Desde el punto de vista conceptual, a mí me parece muy interesante. En los años, todo el siglo XX, ¿no? Sobre todo hemos visto muchas películas de James Bond y todas esas porquerías, ¿no? Que nos generan sesgos cognitivos extraordinarios, ¿no? Creemos que el mundo va a desaparecer de un fogonazo y ya vemos que el mundo puede desaparecer no de un fogonazo, sino de un lento declinar de la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, quitando esos sesgos cognitivos, sí que es verdad que la inteligencia estratégica, que es la primera que empieza a jugar un papel. No sé si tengo retorno. Eso. A Ah, ver, ¿sí? ¿Me escuchas bien? yo te escucho bien, Vale, vale. sí, Que sí. tenía retorno. Bueno, entonces, esa inteligencia estratégica en un momento dado, sobre todo a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, empieza a transformarse en algo que se denomina inteligencia económica e inteligencia competitiva. Y a partir de esa inteligencia económica y competitiva, que son las grandes corporaciones con recursos prácticamente ilimitados, las que empiezan a utilizar esos, digamos, balbuceos de la inteligencia estratégica orientada hacia la preservación de la soberanía de las naciones, ¿no? Bueno, pues digamos que se desarrolla todo un grupo de conocimientos,
muchísimos conocimientos, ¿no?, relacionados con esa idea primigenia del ciclo de inteligencia, la diseminación de la información, la adquisición de información, etcétera, 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 ¿no?, la generación de información, los datos en información, información en conocimiento, conocimiento, diseminación, toma de decisión, ¿no? Eso que se denomina el ciclo clásico de inteligencia. Bueno, pues empiezan a generar un conocimiento muy especializado y sobre todo muy dinámico y mucho más complejo. Ahora mismo ya no podemos hablar de un ciclo de inteligencia, sino que hablamos de retroalimentaciones en 3 dimensiones, de lo que es la adquisición de información, la generación de conocimiento, la generación de inteligencia, la diseminación de información, ¿vale? Entonces, apoyado todo en herramientas, pues, ¿qué te voy a decir yo? Podríamos hablar, por ejemplo, de inteligencia semántica, de extractores de entidad, de procesos automatizados para la generación de conocimiento, ¿vale? No hablamos todavía de inteligencia. Y apoyados también en una cosa que se llama la vigilancia tecnológica, que, aunque el nombre induce un poquito a error, ¿no?, son procesos automatizados que adquieren información, datos, básicamente, información ahora mismo en Internet, de manera automatizada de distintas fuentes, donde los equipos de inteligencia básicamente lo que hacen es evaluar las fuentes, la confiabilidad de las fuentes, la dinamicidad de las fuentes, y después trabajar sobre los contenidos de las fuentes, pero incorporando además una copia de esas fuentes, si tienes posibilidades, para no perder algo que pueda desaparecer, ¿vale? De ahí salen, pues, estrategias que están basadas en retos, subretos, preguntas, proyectos, equipo de expertos, las redes de conocimiento son importantísimas. El UMINT, es decir, toda la adquisición de fuente humana, que también tiene una importancia brutal, toda la adquisición desde satélites, desde sistemas satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad que opera, porque es verdad que opera. Pero tenemos un hándicap, y eso es opinión personal, y es que las grandes corporaciones son las que nos ofrecen al final la infraestructura, ¿vale?, el over the top, ¿vale?, de servicios sobre las que basamos después nuestra transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos una dependencia lógica de las corporaciones que son transnacionales y que obviamente tienen derecho a tener sus propios intereses y a no estar alineados con los intereses estatales de nadie. Claro. Por lo tanto, tenemos que asumir ese hecho. Es decir, Telefónica es española, bueno, tiene su sede en España, pero si investigas cuál es cómo está configurada su sociedad y quiénes son sus socios mayoritarios, etcétera, pues a lo mejor te llevas el sorpresón, que no es ningún sorpresón, de que, hombre, pues españoles, lo que se dice españoles, no son. ¿Vale? No hay ningún Gómez, Gutiérrez, Pérez y tal. La única sociedad que creo que teníamos que era mayoritariamente española era el Corte Inglés, y hace 4 años tuvieron que vender a un fondo, ¿no?, de Emiratos, tuvieron que vender gran parte de la sociedad. Bueno, pues asumamos ese hecho, ese es el escenario actual, y eso me da pie a entrar en algo que creo que interesaba, y es eso de la acción del Estado. El Estado, tenemos nuestras propias redes. Voy a hablar del Estado nacional, no voy a hablar de infraestructuras autonómicas y tal, aunque hay conexión con eso. Y entonces, pues, por ejemplo, he estado en la génesis y en el desarrollo, sobre todo en sus primeros tiempos, de lo que se llamaba la intranet administrativa, que ahora se llama la red SARA, ¿no? El Estado tiene que proveerse de una red más o menos segura, una red más o menos privada, siempre dependiendo de la infraestructura. Claro, que se trate, ¿no? Vamos a abrir las calles y las zanjas y vamos a tirar fibra, porque Claro. para eso tienes las concesiones administrativas a las grandes operadoras, y por eso hay concurso público, ¿no? Pero bueno, mientras manejes la clave de cifrado, Claro, tienes una cierta privacidad. Entonces, bueno, pues esa es una de las estructuras del Estado. Y, por ejemplo, es decir, perdona que te interrumpa, Enrique, con lo de la red de Sara, claro, pienso todo eso es esencial, que haya especialistas en ciberseguridad dentro del propio Estado. Claro, porque eso es un hueco por el que se pueden meter ciberespionaje, un hueco por el que se puede meter, pues, cualquier tipo de hackeo que afecte a esa seguridad del Estado. No sé, se me ocurre para todo el tema que ha habido ahora, por ejemplo, del salario mínimo.
con todas las cuestiones pues de empleo público, ¿no? Entonces, eso es así, claro, es necesario esa inversión del Estado en ciberseguridad, ¿no? Sin duda. Y además voy a introducir un concepto que estoy seguro que te va a encantar porque nadie le hace ni caso y es el core de negocio de la inteligencia jurídica. Si tú tienes influencia sobre quienes redactan las leyes, Claro, tienes al Estado de tu parte. claro. Y la inteligencia jurídica es algo que las corporaciones manejan muy bien con recursos ilimitados. Me ha gustado mucho, Enrique, por Claro. supuesto. Lo voy a utilizar, sí, sí, Y sí, sí, ahora voy a nos copiar. vamos al tema de las redes. Pues claro, si tú tienes el control sobre la red del Estado, tienes el control sobre la información que fluye y puedes simplemente cambiando los tiempos en los que una información debería haber llegado y no llegó, o avanzando los tiempos en los que una información no tendría que haber llegado y llega, Ya. ¿vale? Yo estaba en una alta institución del Estado, de la que no voy a dar el nombre, jurídica, donde algo que era muy, muy, muy problemático para la propia supervivencia del Estado, no tanto se filtró unas horas antes de que fuese oficial, lo cual generó un problema, sino que se filtró con metadatos. Ahí va. Y se supo quién y cuándo había redactado la sentencia. Ostres, claro. Por lo tanto, un descontrol sobre los metadatos de un documento generó un conflicto que todavía arrastramos. Claro, claro. Sí, sí, sé de qué me hablas, de hecho, sí, sí, claro. Entonces, ese es un problema brutal. Y las redes, la red SARA, por ejemplo, está muy bien diseñada, muy resiliente, quiero decir, llega prácticamente a todos los sitios de las administraciones públicas, está interconectada con redes de las comunidades autónomas, administración local, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una capilaridad muy alta, ¿vale? ¿Y quién se encarga de la seguridad de esas redes? Pues por ley es el Centro Criptológico Nacional. Claro, eso te iba a preguntar también. CNI, ¿vale? El CNI tiene una división que es el Centro Criptológico Nacional, que es quien por ley tiene atribuidas las funcionalidades, las capacidades de CERT de la administración. Entonces, el Centro Criptológico Nacional tiene, y ahí enganchamos con las herramientas que me has dicho, por ejemplo, pues tiene unas sondas que vigilan el tráfico en las redes estatales, que detectan ciberataques, que van a un centro de control donde en un momento dado, bueno, pues se tienen altas capacidades, además de nivel internacional, ¿no? Para la detección y la mitigación de problemas de ciberseguridad. Y también respondo a una pregunta que no quiero que se me escape, sí, porque es importante para los estudiantes que nos escuchen. Existe un cuerpo en la Administración General del Estado al que yo pertenezco, que es el cuerpo TIC de la Administración del Estado, que hay desde grupos CES y grupos AES, ¿vale? Entonces, los cuerpos TIC de la Administración del Estado son, digamos, nutren de personal, ¿vale? Nutren de personal. Yo, por ejemplo, soy un TIC que estoy destinado, y soy el único TIC, porque somos muy poquitos, que está destinado en la Guardia Civil. Y entonces, yo estoy en la Guardia Civil destinado como TIC. Pues fíjate, Enrique, no lo sabía. Es decir, ¿hay una oposición específica para formar parte de estos grupos que me estás diciendo? Tres oposiciones, está A1, A2 y C. Ah, lo desconocía, o sea que es muy interesante para los alumnos también, claro. Es, digamos, el paralelo a los TAC, a los técnicos de Administración General del Estado, están los TIC. ¿Vale? ¿Y cómo se accede? O sea, ¿qué requisitos se piden? ¿Grado, diplomatura o dependiendo de informática? Dependiendo, pero técnicas, o sea, ¿son carreras técnicas? No hay especial. Yo no tengo la carrera de informática, entonces yo tengo la carrera de Derecho, pero lo que pasa es que, bueno, pues. Ah, bueno, claro, o sea que por luego. 14 años a esto porque me gustaba la tecnología y después de 40 años dedicado a ello, pues, hombre, creo que algo sé, ¿no? O sea, me he desplegado la primera red de área extensa del Ministerio del Interior, estamos hablando de
150.000, 160.000 puestos de trabajo, diseñada por mí, con las redes de área local en delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Quiero decir que alguna experiencia tengo en ello. Claro, es decir, que los alumnos de este máster, que también hay muchos que van a venir del mundo jurídico, que son graduados en Derecho, en Criminología, no tanto informática, porque informática sí que se les pide un poco de esos conocimientos jurídicos. Claro, no es un máster en ciberseguridad, es un máster en relación con la ciberdelincuencia, ¿no? Más bien. Entonces pueden acceder incluso a ese tipo de posiciones que nos estás contando. Tal es así, claro que pueden acceder, pero tal es así que no sé si conocéis nuestra iniciativa de la National Cyber League. No sé si hablar de ella. Hemos tenido la oportunidad, dos ponentes de esta misma asignatura para la que estamos haciendo la entrevista quedaron en primer lugar, o sea que pues tal es así que lo que nosotros hemos diseñado ha sido una competición de equipos pluridisciplinares. Claro. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que fue el año pasado, no esta, porque esta ya no era una sorpresa, que quizá uno de los perfiles más interesantes para los equipos era el de criminólogo. Claro. ¿Por qué? Porque tiene una formación muy pluridisciplinar. Exacto. Claro, y sirve de enganche al técnico puro con el jurista puro. Exacto, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Ese ha sido uno de nuestros grandes descubrimientos el año pasado, de descubrir a los criminólogos como un punto, un nexo, ¿no?, entre esas capacidades puramente técnicas y esas capacidades jurídicas que son las que cualquier empresa tiene que demandar, ya sea pequeña, grande o super grande, ¿vale?, en equipos más o menos extensos o comprado como servicio externo a la propia empresa, para enfrentar de una manera holística un incidente de ciberseguridad, porque necesitas conocer el tema de los incumplimientos, ¿vale?, a través del especialista en Derecho, en Derecho Tecnológico, ¿vale?, en Valtech. Necesitas la comunicación, necesitas un periodista, necesitas un comunicador que sepa comunicar un incidente de ciberseguridad, porque muchas veces las pérdidas económicas son mucho más pequeñas que las pérdidas reputacionales. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. A veces, a lo mejor un hacker te ha generado una pérdida de 20.000 euros y, sin embargo, las pérdidas reputacionales y las pérdidas por multas por incumplimiento van al 1.000.000 de euros. Claro. Entonces tienes un problema, por lo tanto necesitas ese talento pluridisciplinar, que se entiendan, que se conozcan y que generen planes y que evalúen los riesgos y que evalúen las amenazas y que tengan un plan de medidas mitigadoras, bien eso, y aún así pues te vas a encontrar con el cisne negro que no esperabas, pero tienes capacidades de respuesta. Capacidad de respuesta, efectivamente. Por eso las empresas, claro, hay una asignatura también en las que se habla de todo el tema de las políticas de compliance que tienen que tener, en las que se tienen que incluir, claro, este equipo multidisciplinar, es decir, que es muy relevante. Totalmente de acuerdo contigo. Y Enrique, respecto a la intervención del Estado en la protección de la ciudadanía, ¿qué opinas? ¿Cómo se lleva a cabo esa intervención del Estado para proteger, en relación con las nuevas tecnologías, al ciudadano de a pie, para protegernos a todos? Vamos a ver, básicamente no es tanto una protección proactiva, porque no se puede proteger a toda la ciudadanía con una protección proactiva, ¿no? Es imposible, es inviable, ¿no? Como más bien es un tema de educación, concienciación. A mí me gusta poco lo de concienciación, ¿eh? Yo creo que va más por educación. Y prevención, o sea, educación, prevención, ¿no? Tienes que saber lo que haces, como siempre, la responsabilidad. O sea, realmente, mira, yo siempre pongo una analogía que desde el punto de vista de derecho espero que te parezca absolutamente correcta, ¿no? ¿Cuántos contratos que no fuesen verbales había antes del siglo XIX? Exacto, era un apretón de manos y ya está, era la palabra que se daba. ¿Por qué? Porque la población mayoritariamente era analfabeta. Claro, no sabía leer ni escribir. ¿Para qué quieres un contrato escrito? Exacto. Por lo tanto, los contratos eran verbales, básicamente. Cuando hay un suficiente número de gente que sabe leer y escribir, es cuando se le da la forma escrita a los contratos. Obviamente, es algo que va alineado a la propia sociedad. Y se regula por parte del Estado, claro. Por ejemplo, estoy pensando en el registro de la propiedad, las casas, claro, el registro mercantil.
Claro. Y exacto. entonces te da una seguridad jurídica más alta, etcétera, Claro. etcétera. Y puedes generar un estado más complejo, porque si no, si es un apretón de mano, pues necesitas de la memoria colectiva para que todo el mundo sepa que hubo ese apretón de manos, etcétera. Mientras que en la forma escrita, pues puedes hacer acciones, realizar acciones más complejas. Bueno, pues ahora estamos en una revolución similar, solo que esto va mucho más deprisa. Claro. Y entonces yo ahí me permito echar la bronca a la ciudadanía en general diciendo, resulta que cualquier señor, ¿vale? O señoro, ¿vale? Es capaz de coger este bicho y desactivar no menos de 6 funciones de seguridad para protegerle con tal de ver el fútbol gratis. Y para eso somos perfectamente capaces. Qué barbaridad. Sin embargo, cuando pides la responsabilidad para llegar y decir, oye, que tienes que instalar, o que tienes que hacer, o que tienes que... yo es que eso es muy difícil para mí, yo no sé, porque claro, eso es muy complicado, es que claro, yo no estoy... Oye, perdona, para lo que te interesa, sí, para lo que no te interesa, no. Bueno, pues eso es una ¿Sabes a acción... qué me recuerda esto? La aplicación Radar COVID. La Claro. aplicación Radar COVID... Todos estamos dando nuestros datos para todos. Aceptamos de las aplicaciones cualquier cosa. Nos metemos las aplicaciones que sean. Pero como es una aplicación que se supone que está el Estado detrás, que te va a controlar dónde está en cada momento, ahí nuestra privacidad es muy importante. ¿No? No sé qué opinas. Vamos, o sea, siempre digo lo mismo, o sea, si a un Estado democrático y de derecho, si te pide unos datos, en principio para asegurar tu seguridad y tu resiliencia, hombre, vamos a ver, que podemos hacer mal uso de los datos, está claro que podemos hacer mal uso de los datos, pero para eso se generan una serie de contrapesos y una serie de inspecciones y una serie de tal, que bueno, que hay una cierta, pero ¿y a WhatsApp? Que te acaba de decir que aceptas sus condiciones o te piras, pues O a pírate. Telegram, Claro, que ni siquiera quiero decir, sabemos, vamos, que está, ¿no? o En sea, Emiratos Árabes, creo, o no sé estás dónde. formando o a Putin o a los o a la NBA norteamericana. Bueno, oye, pues, y lo asumes sin ningún tipo de problemas. Bueno, oye, pues mira, eso ya sí que es un tema de cultura. Por eso te digo que es saber lo que haces, tomar decisiones. Yo tengo claro que no puedo prescindir de WhatsApp porque me genera más valor del que pierdo con ese cruce de datos que hacen y lo asumo. Si tuviese algo alternativo, pues no lo asumiría, pero no tengo nada alternativo. Pero por lo menos tienes que tener unas ideas muy claras de cuál es el escenario y qué es lo que estás haciendo. Lo que no puedes hacer es después llevarte las manos a la cabeza y decir, yo es que no hice, yo no quise, yo no... Pues resulta que eres responsable, porque se nos olvida en nuestros estados de derecho y por eso tenemos un problema de que esto es un estado donde tienes derechos y después hay una parte B que se llama coma, irresponsabilidades. No irresponsabilidades, sino responsabilidades. Y tu responsabilidad es, por ejemplo, cuidar y manejar y entender las herramientas que manejas. Claro. No, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo os encontráis desde el punto de vista también en tu trabajo, no diario, con el tema de los menores? Porque a mí eso me preocupa muchísimo, muchísimo. El tema de los menores que no tienen esa educación y que ahí creo que el Estado, no sé tu opinión, no está protegiendo a esos menores, que son nativos digitales. Pero no tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Si no hay identidad digital. ¿Cómo compruebo yo cuando le saco un mensaje a alguien que se me conecta desde una parte del mundo donde hay una IP que, bueno, que puedes localizar, pero que puede ser de un ordenador compartido, y me dice, ¿aceptas las condiciones del servicio? Sí. ¿Eres mayor de edad? Claro que soy mayor. Digo que sí, Claro. ¿Y yo cómo lo controlo? ¿Cómo como Estado yo puedo ir al resultado? Es decir, cuando se produce un delito, el delito. cuando se produce el delito, yo puedo decirle, oye, ¿y tú cómo? Y entonces contestación de la plataforma de servicios. Es que yo no tengo forma de comprobarlo. Yo me fío de la declaración de responsabilidad que hace la persona cuando se conecta a mi red, porque no hay forma de comprobarlo. Porque claro, hemos entrado en ese peligroso círculo de que el negocio es precisamente no controlarlo. Claro. Y el negocio es no controlarlo. Por lo tanto, está en juego pues lo que son los intereses de las 10 compañías principales del mundo ahora mismo con los intereses de 7.000 millones de ciudadanos. Vamos a quitar a los chinos que tienen otros intereses, ¿no?
Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Y volvemos otra vez a la argumentación inicial. Si tú tienes identidad digital soberana, tienes resueltos todos estos problemas. Lo tienes completamente resuelto, pero claro, estás acabando con un negocio que genera billones de dólares de beneficio. Y que es muy complicado, claro, es muy complicado, porque cómo llegamos a esa identidad digital que realmente todos los estados acepten, ¿no? Pasar por ahí y que... Tecnológicamente no es complicado. Fíjate, hay una cosa, ¿has oído hablar de una cosa que se llama Lastria? No, Bueno, no, no, pues no, no. reto a todos los que nos vayan a escuchar a que le echen un vistazo a Lastria, que es un concepto interesante. Ajá. Es, digamos, me encanta el palabra que inventó su presidenta María Parga, que es la presidenta de Bolsa Madrid, ¿no? Es una mujer muy empoderada, pero Ah. además inventó un palabra extraordinario que es un sistema de coopetición, creación y competición. Qué bueno. Lo que han Ajá. generado 2000 y pico, las 2000 y pico mayores empresas españolas, digamos que es una infraestructura de provisión de servicios de blockchain en horizontal que genera servicios que compiten entre ellos en vertical. Qué interesante, qué ¿Vale? interesante. Ujú. Entonces, lo que ellos tienen como primer producto una identidad digital, porque se necesita una identidad digital. Es decir, esto es problema de derecho internacional, reconocimiento de las identidades digitales. Si tú quieres en un momento dado avanzar en esa línea, pues haces un acuerdo internacional a nivel ONU, a nivel tal, donde Ujú. simplemente reconoces, no haces otra cosa, reconoces que el blockchain, haces un blockchain específico, privado, permisionado, privado, aunque sea público privado, porque hay una serie de organizaciones que son las que controlan los apuntes en la cadena de datos, que sería pues, el país X, tal, rotando, el Consejo de Seguridad, lo que en un momento dado podamos pensar que puede ser algo aceptable para que nadie pueda tomar el control sobre las identidades digitales ni abrir un correo electrónico que tú generes firmado o Claro, cifrado con tu identidad digital sin el consentimiento del resto. claro. Entonces Hombre, eso es el futuro de los contratos, ¿eh? bueno, el tema de los contratos inteligentes y eso, ahora mismo ya se está aplicando como contratos masas y más aún, te voy a decir el escenario que me encanta, ahora que tenemos a Cifuentes en el banquillo, los expedientes universitarios. Claro, claro. Nadie puede modificarlos y se puede trazar toda la actividad del alumnado en la universidad. De hecho, es un riesgo, es una amenaza para el concepto clásico de universidad, porque si se fuese a una identidad digital y se fuese, por ejemplo, a un blockchain de universidades, Sí. pues a lo mejor me interesa más dar clases en remoto con el profesor X, premio Nobel, que da clases en el MIT, que con el doctor González de Que la me las da presenciales, pero que es, claro. pero que y los dos me validan los créditos necesarios porque hay un reconocimiento automático de créditos, etcétera. Uf, nos cargamos la universidad, Enrique, no Claro, deseas. cada vez que tocas algo, que es lo que argumentaba al Claro, principio, tocas algo y que generas una revolución a nivel exacto, global. exacto. Entonces, hay que tener Volvemos a lo mucho que has dicho al principio, exacto. Y una curiosidad que siempre he tenido con los alumnos que muchas veces hacen trabajos de fines de máster sobre el tema del blockchain. ¿Se puede falsificar? ¿Puede haber falsedades informáticas derivadas del blockchain? blockchain. Si haces una modificación, ¿vale? Queda registrada, ¿no? No, te Ok, cargas la cadena. la cadena. Te Vale. cargas la cadena. Por lo tanto, no se Y pueden se hacer. ve, o sea, y queda esa huella. Hay una inconsistencia entre las cadenas que tienen que eso y entonces se desestima cualquier cambio que se haga sobre la cadena, con lo cual queda desestimado de manera automática por el resto de los que ejercen de mineros en la red. Claro, Se aparta, o sea, simplemente se aparta. Y claro. entonces si se ve que hay un nodo comprometido, pues se le quita ese rol y se Y ya está. acabó. Claro. Necesitas más o menos, por ejemplo, en el blockchain de Bitcoin, necesitarías tomar el control sobre un 50% de los mineros, estamos hablando de decenas de miles de personas que están poniendo su ese, necesitarías tener el control sobre ese tanto por ciento para poder generar una falsedad en la cadena de bloques. O sea que es prácticamente imposible, ¿no? Es muy improbable, es muy probable. Cuidado. Entramos en un tema peligroso, la computación cuántica. Claro.
Si alguien diseña para el cálculo de hashes y un computador cuántico, estamos entrando en un nivel diferente y toda la criptografía asociada al blockchain actual podría... Claro, no serviría, exacto. Claro. Que a lo mejor es el futuro, ¿eh? Claro. Vamos, ya te digo yo que los servicios de inteligencia del mundo, Están las en ello, claro. organizaciones sin límite de, no voy a decir mafiosas, pero bueno, sin límite, organizaciones criminales prácticamente sin límite de recursos y tal igual, en eso están trabajando. Están trabajando, exacto. Imagínate el valor ahora mismo de la cadena de blockchain, Claro. o sea, de Bitcoin. De Bitcoin, claro. Claro, entonces si tomas el control, si en un momento dado logras falsear esa cadena y tomar el control sobre los monederos electrónicos y las transacciones a través de cripto, eso, del uso de criptografía cuántica, de anticriptografía cuántica, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema, exacto, exacto. Menos mal que estáis ahí para proteger a la población. Que nosotros ahí poco podemos hacer porque eso es investigación de alto nivel donde están trabajando premios Nobel. Claro. O sea, sinceramente vemos o podemos en nuestro centro de análisis y prospectiva es la parte de pensar en a qué nos vamos a enfrentar en los próximos 5 o 10 años, pues desde temas de demografía, todo relacionado con seguridad pública, a eso nos dedicamos, a dibujar posibles escenarios y, por ejemplo, en temas de esto, de criptodivisas, etcétera, etcétera, pues uno de los problemas, uno de los cisnes negros que pueden aparecer es eso exactamente, la aparición de una máquina cuántica que sea capaz en un momento dado de romper la criptografía utilizada en las cadenas de bloques. Problema. Pues Enrique, ha sido interesantísimo todo lo que nos has transmitido, lo que nos has contado. Ahora tendré la oportunidad de hacer otra entrevista para otra asignatura y seguiremos con otros temas, pero pues nada, que te agradezco muchísimo y desde luego que los alumnos van a disfrutar muchísimo con todo lo que nos has transmitido. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros, espero que así sea y tened en consideración, alumnos, que me escuchéis, los cuerpos TIC, que necesitamos bueno y gran talento en todo este tema. Así que es una vía profesional perfectamente gestionable. Muchísimas gracias por la invitación, ¿vale? Gracias, Enrique. Adiós. Adiós.